Hola chicos, les habla el profesor Enríquez. En esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no?, las áreas de estos distintos triángulos, ¿no? Entonces empecemos. Por ejemplo, empecemos con el triángulo obtuso ABC, ¿no? Decimos obtuso porque uno de sus ángulos, por ejemplo, del vértice A va a ser mayor a 90. Entonces, para poder hallar, ¿no?, el área de este triángulo tenemos que identificar la base. En este caso la base va a ser AC. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner un valor de la letra B, ¿no? Puede ser un número T, ¿no? Entonces, también tenemos que identificar la altura. Entonces, para identificar la altura vamos a prolongar el lado AC. Una vez prolongado, vamos a trazar la distancia de vértice B hacia la prolongación. Como es distancia, va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, la altura va a ser, por ejemplo, si le pongo Q, la altura va a ser, ¿no?, BQ. Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, H. Entonces, el área, no, por ejemplo, vamos a simbolizar con S, ¿no? El área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base por la altura sobre 2, ¿no? Ahora pasamos al triángulo acutángulo. Decimos triángulo acutángulo porque los ángulos de cada vértice van a ser menores a 90, ¿no? Los ángulos interiores. Entonces, empecemos. También como el triángulo obtuso tenemos que identificar la base. Entonces, la base va a ser AC. Entonces, por ejemplo, le ponemos B y la altura. Entonces, para poder hallar la altura, tenemos que trazar, ¿no?, del vértice B a la base, una distancia. Entonces, nosotros prolongamos, ¿no? Y, por ejemplo, yo pongo aquí el punto Q. Entonces, BQ es la distancia, ¿no?, a AC. Entonces, tiene que formar un ángulo de 90. Entonces, esto, este BQ sería la altura, ¿no? La altura. Entonces, como estamos simbolizando con ese el área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base por la altura entre 2, ¿no? Ahora pasamos, por ejemplo, al triángulo recto, ¿no?, donde uno de sus ángulos va a ser 90 grados. Entonces, por ejemplo, en este triángulo la base es AC, ¿no? Entonces, acá ya pondríamos B, ¿no? Pondríamos B. Y la altura, por ejemplo, tenemos que trazar del vértice B así a la prolongación de AC o al lado AC. En este caso, ya tenemos esa distancia porque tienen que formar ángulo de 90. Entonces, la altura va a ser este. Sería la altura. Entonces, nuestra área del triángulo rectángulo, ¿no?, ¿a qué sería igual? Va a ser igual, ¿no?, a la base por la altura entre 2. Ahora, también vamos a tener una fórmula trigonométrica para poder hallar, por ejemplo, el área de este triángulo, para lo cual vamos a necesitar dos lados. Esos lados o esos segmentos tienen que ser adyacentes, ¿no?, al ángulo. Entonces, en este caso, tenemos el segmento AC. Por ejemplo, lo pondría acá, el valor de A, y el segmento adyacente al ángulo el otro segmento es AB. Entonces, esto sería B. Por lo tanto, ¿no?, el área, ¿no?, que simbolizamos con S, el área del triángulo, que va a ser igual. Va a ser igual, ¿no?, al producto de las longitudes, ¿no?, de dichos segmentos, o sea, A por B, por el seno del ángulo, ¿no?, que forman esos dos segmentos. Seno de teta, dividido entre 2, ¿ya? Dividido entre 2. Ahora, otra fórmula también, por ejemplo, para poder hallar, ¿no?, el área del triángulo relacionando con todos sus lados sería la fórmula de Herón, ¿no? Se conoce como la fórmula de Herón, para lo cual tenemos que tener los valores de cada lado. Entonces, por ejemplo, acá le ponemos A, al otro lado le ponemos B y al otro lado le ponemos C. Son las medidas, ¿no?, de los segmentos. Ahora, para poder aplicar la fórmula de Herón, primero tenemos que hallar el semiperímetro. ¿Cuál es el semiperímetro? Por ejemplo, lo vamos a simbolizar con P, ¿no? Semiperímetro va a ser igual a P. El semiperímetro va a ser B más C más A dividido entre 2, ¿no? Dividido entre 2. Entonces, para poder hallar el área, ¿no?, el área del triángulo, que va a ser igual, va a ser igual, ¿no?, a la raíz del producto del perímetro por la diferencia del perímetro menos los lados, ¿no? También así, ¿no? P menos B por P menos C. Entonces, ahí vemos, ¿no?, la diferencia de todos los lados y vemos un producto, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no?, la fórmula de Herón para poder hallar, por ejemplo, el área de un triángulo. Y no te olvides de suscribirte y compartir el video para más videos como este, ¿no? Nos vemos.